multa, pero 100% ¿de qué? ¿Salario mínimo vital? El 25% del salario mínimo vital ya son $100, que es lo que se cobra en Quito. Pero en Quito, si es que no pagan, demoran en pago, llega entre $1,200 y $6,000. Pongan multas de verdad. Y además, deja la puerta abierta porque dice que ellos pueden usarlos para labor comunitaria. No es que hay que dejar la puerta abierta, hay que decir que se hacen ambas cosas. Ya que quieren estar en las calles, a trapear las calles, a limpiar las calles, que eso es lo correcto. De eso vamos a hacer, a conseguir, a lograr que las cosas empiecen a funcionar. Ya está con nosotros el ingeniero Livio Cornejo. Livio, buenos días, bienvenido. Recién se despiertan para hacer una ordenanza, pero todavía no especifican sobre el tema de las sanciones a quienes estén en la calle, a quienes no porten mascarilla, a quienes violen el pico y placa, si vale el término. Buen día, bienvenido. Un placer, Livio. ¿Cuál es tu criterio sobre estos temas? Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos que nos acompañan. No, definitivamente pues salió una ordenanza como de 25 hojas para determinadas acciones para las mascarillas y todo, pero parece que en Ambato todo tiene que complicarse. Parece que la inexperiencia, cómo se maneja el municipio, no ha permitido agilitar muchos de los procesos que en este momento se necesita por la pandemia. Y esto ha sido el gran problema que tiene Ambato en todo. Somos muy criticados por un contrato que el señor alcalde acaba de firmar para las obras complementarias y colectora 3. Es decir, nosotros no entendemos los ambateños por qué se complica la gestión, por qué no podemos tomar decisiones rápidas, porque justamente como tú dices, ahora se quiere crear o se da una multa que es 25% y se destina, o sea, ya se destina inmediatamente para ayuda social. O sea, por favor, lo que más necesitamos en este momento es orden, calma y tener las cosas claras todos. ¿Cuáles van a ser la sanción? ¿Cuánto nos va a costar a aquellos que incumplamos o incumplan la ordenanza? ¿Y hacia dónde va esos dineros? Tienen que ir al municipio para pagar impuestos, para pagar salarios, para pagar obras, a generar obras, a generar trabajo. Es decir, tenemos que no ser dadivosos con plata ajena, mi estimado Fernando. Eso es lo básico, lo primero. O sea, el dinero tiene que ser mejor utilizado, no regalos. Basta de regalos. Aquí lo que hay que propender es a sostener a la empresa privada, dar facilidades, disminuir impuestos, para que no mueran las empresas, para que no se pierdan puestos de trabajo. Pero acá estamos pensando en regalos, en la politiquería, en quedar bien. Ese es el problema. Sí, fíjate, mientras el FUD, la UNE y todos quienes más se sigan uniendo ya están convocando inmediatamente a paralizar el país. ¿En contra de qué? No sé. Los empresarios no se están haciendo millonarios con la pandemia, los comerciantes formales tampoco nos estamos enriqueciendo con la pandemia. En definitiva, mi estimado Fernando, seguimos haciendo politiquería barata, seguimos haciendo aquello que no nos conviene al país, cuando ahora tenemos que ser más solidarios como que nunca, pero no se trata de solidaridad de darte de comer o si tú no tienes comida, no tienes trabajo. Se trata de generar trabajo, se trata de que esos dineros ayuden inmediatamente a la pandemia, Fernando. Decir, bueno, todo lo que se recoge en multas irá para dar suministros a los médicos, irá para dar protectores de bioseguridad, irá para traer PCR o para traer los reactivos para hacer los PCRs. Me comentan, Fernando, hablando de esto, que está votado en el hospital de Ambato el equipamiento para llevar a cabo los análisis de PCR. Es decir, no tenemos ningún orden, no tenemos liderazgo, no hay quien enfrente la pandemia. Lo que estamos es esperando a ver qué nos dice el COE Nacional y tratar de adaptarlo a nuestra situación real, Fernando. Y ese es uno de los problemas, y no se quiere entender o no se entiende que estamos requiriendo, que se nos hace urgente que nuestras autoridades empiecen a sintonizar los problemas de la gente, de la colectividad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, tenemos ferias por todos los lados, tenemos gente que no acata, tenemos vehículos que salen cuando quieren. ¿Cuál es la opción? Sancionar, pero empezar ya, y sancionar con la máxima drasticidad. Poner las cosas en orden, la máxima drasticidad. ¿Qué significa la máxima drasticidad? Pues simplemente la necesidad de que no nos quedemos quietos, la necesidad de que pongamos las cosas en orden, máxima drasticidad. Multas que obliguen a la gente, por las buenas o por las malas, a quedarse en casa. Si les van a empezar a sancionar, digamos, porque es amigo, entonces no le cobro multa. Que simplemente barra el parque un día. O sea, eso no corresponde. Tienen que ser las dos.
sumarse la multa más la sanción. Ya quiere estar en la calle, bien. Limpien las calles, trapeen las calles, hagan algo de labor comunitaria, pero no puede ser una excepción porque eso es dejar una puerta abierta para que a los amigos no les cobremos y simplemente digamos que han hecho labor comunitaria, vaya nomás a la casa. Así no se manejan las cosas. No, es difícil, mi estimado Fernando, que sea una sanción, una labor comunitaria, algo que definitivamente no va inmediatamente a salir por ahí, Fernando, que se violentaron los derechos humanos, de que eso no es posible, hay denigración. O sea, tú sabes cómo se manejan las cosas, ya lo hemos pasado nosotros, que estamos un poco observando cada vez en cuando la sociedad cómo se comporta, por qué nos comportamos así, no hay una explicación que la gente no entienda, pero la politiquería, Fernando, es la que ha llevado a este caos, a este país, a que la gente no escuchemos las decisiones de los gobernantes, que nos burlemos de las decisiones que se toman. Tú ves que ahora cómo agreden a los policías, más allá de que sea municipal, o sea un militar, o sea un agente de tránsito, son agredidos porque el ciudadano cree que con filmar está solucionado todo, con decir que se le ha violentado los derechos. La gente tiene miedo a tomar acciones y por lo tanto me pregunto, ¿cómo tú vas a sancionar? A ver, yo le doy la cédula al señor, posiblemente yo tengo bienes y bienes que están a mi nombre que me van a cobrar el momento que yo me acerque a pagar algunos de los impuestos o el predio me van a cobrar, pero si por ejemplo es a mi hijo, ¿a quién le van a cobrar? Mi hijo no tiene vehículos, no tiene predios, no tiene absolutamente nada y eso va a pasar con la mayor parte de la gente, ¿no es cierto? Obvio. Entonces, ¿cómo va a cobrar? ¿Cómo va a cobrar el señor alcalde eso? Eso hay que preverlo, eso hay que revisarlo, chequearlo, analizarlo, pero nada de eso se prevé. Porque si no, pues simplemente vamos a tener gente que se pase por sobre la ley y no suceda nada. Y la preocupación, reitero, es que, por ejemplo, el expresidente de la República, Alfredo Palacio, decía ayer que no se puede pensar en un semáforo cuando recién el problema de la masificación de la epidemia va a ocurrir en 1 o 2 semanas. Imagínate la locura que sería sacar a la gente y que realmente se masifique el problema, como ha ocurrido en Guayaquil, por ejemplo. No le ha pasado a Quito todavía, no le está pasando todavía a Manabí, que son los donde más problemas hay. Pero, ¿y si empieza a pasar? Esa es la pregunta. Cuando yo ayer, por ejemplo, que uno comienza a revisar un poco el Facebook o está pendiente de alguna manera y uno lo que encuentra, por ejemplo, es que un amigo ayer acaba de morir, por ejemplo. Un amigo que se le veía muy bien, muy buenas condiciones, atleta, trabajador. Fíjate, ayer me dan la noticia que ella murió. ¿De qué? De COVID-19. Entonces, no creo que haya mayor cosa que perder a un amigo, a un ser querido, a alguien que tú lo conoces para que tú tomes acciones que te vayan a proteger a ti y a la familia. Pero definitivamente la gente, los ambateños, y hablemos de los ambateños porque así aquí es donde vivimos, no porque los demás no sea importante, pero si vemos que nuestro amigo se muere, Fernando, el COVID-19 es real. El COVID-19 te va a contagiar, quieras o no, en alguna acción cuando tú salgas a la calle, cuando tú converses con alguien, cuando tú lastimosamente pases por un sitio donde no fue desinfectado, o simplemente que hay bastante gente, o tal vez con tu amigo que conversaste y como no presentaba síntomas, te contagió. Y tú estabas sin mascarilla, tú estabas sin guantes, sin el traje bioprotector. O sea, todo este tipo de acciones nosotros debemos hacerle caso a los profesionales, Fernando. No es que me va a pasar con un poquito de sal en la lengua, que voy a tener que acidificar el cuerpo o hacer lo básico comiendo más lechuga, más cosas, mi estimado Fernando, que en este momento definitivamente la única cura o la única manera, si cabe entender, de preservar la vida es teniendo este tipo de protectores de bioseguridad. Esto es falta de seriedad por nuestra parte. El decir que, bueno, si nos ponen en rojo todavía hay, si hay en naranja está un poquito menos, y si hay en verde definitivamente no hay. Eso es una cruel mentira que se están inventando las personas. Si queremos ir a trabajar, vamos a trabajar todos, pero con todas las protecciones del caso y entendiendo que esto te puede causar la muerte, Fernando. No nos olvidemos. Existen casi 1.800 personas que están en un cerco epidemiológico
y dicen que existen casi 300 personas sospechosas de COVID. Realmente los sospechosos son los dos, o sea, sumemos los dos valores y ya tenemos más de 2.000 personas que son sospechosas de tener COVID. ¿Cuántos de ellos sí realmente tendrán COVID? ¿Y a cuántos habrán contagiado? Efectivamente, Fernando. Recuerda que acá vino el superministro, ¿no es cierto? Ahora ministro de la inteligencia, le subieron de rango o no sé. Nos dijo que no hagamos las pruebas rápidas, que eso no son válidas, que no son tan certeras. Sí, cierto es, que mejor vamos a conseguirles y darles el reactivo para que se haga la debida prueba. Me pregunto, ¿han gestionado los reactivos los señores alcaldes de la provincia de Tungurahua? ¿Ha generado alguna forma el señor prefecto de Tungurahua al conseguir los reactivos para toda la provincia? Y yéndonos más cerca, ¿ha hecho el señor alcalde la adquisición de estos reactivos en otro país tratando de hacer alguna importación, Fernando? ¿O están de manos atadas? O sea, que no son capaces de conseguir un importador o ellos mismos no tienen gente capaz que haga importaciones, que se contacte con los proveedores y puedan hacer compras directas. ¿O es que no hay leyes excepcionales en este momento que te permitan actuar como alcalde de esta manera? Sí lo hay, Fernando, pero lo que no hay es capacidad para ejecutar acciones de este tipo, Fernando. Y es lo que nos preocupa. Y este tema me voy a insistir. Si por lo menos no podemos hacer pruebas rápidas, ¿qué hacemos entonces? Y si dice el ministro, entre comillas, que no funcionan aquello, la pregunta es, ¿y quién compró estas pruebas, pues? ¿O no es el gobierno? ¿Cómo vienen a decir que no funcionan ahora? Efectivamente, Fernando. Y lo más trágico, fíjate que es que, o sea, no tienen un plan. En el momento que les dicen, vamos a empezar todos a comenzar a decidir cómo está nuestro cantón, si amanecemos en rojo, naranjo, verde, automáticamente todos dicen, no, todos estamos en rojo porque los datos que está dando el COE Nacional no son válidos, no son reales. ¿Y por qué no siguen reclamando eso, Fernando? ¿Por qué van a las reuniones del COE Nacional y no exigen que se den los datos reales? ¿Por qué no van al COE Nacional y dicen, señores, cómo quieren que sepamos cómo está el estado de nuestra provincia si no nos pasan las pruebas rápidas? Lo único que se está yendo para Quito y Guayaquil. Y nosotros, las que puedan, con 500, 200, o es que no nos permiten gastar el presupuesto, o es que ya se lo gastaron el presupuesto los señores alcaldes, o tienen miedo de gastarse el presupuesto en la pandemia porque no van a hacer obras civiles o grandes obras excepcionales para deslumbrar a sus votantes. Fernando, hay incapacidad, créeme, hay una incapacidad terrible, al punto, Fernando, que algo así simple, Fernando. Mientras en unos cantones se compra las cabinas de desinfección en $800, en $400, aquí, por ejemplo, en Ambato se las compraron a más de $2,000, Fernando. Así de simple están las cosas, cómo se está, no sé si llamarlo negociar o cómo se está cometiendo errores en las adquisiciones de los productos para la pandemia, Fernando. El COE dice que esas cabinas no funcionan. Efectivamente, Fernando, la novelería les lleva a comprar a la gente cualquier cantidad de cosas. Fernando, tú recuerdas que yo fui el primero en decir que la fumigación en los vehículos no va a funcionar y no funciona porque el foco de contagio es la gente y son los productos que se manipulan. Eso lo he mantenido, Fernando, y eso se llama contaminación cruzada. Pero se sigue fumigando las llantas de los carros y los vehículos y eso no es la solución, Fernando. Y es una de las cosas que nos preocupa. Me preocupa que, de acuerdo a lo que escuché, el COE, con los ministros a la cabeza, María Paula Romo a la cabeza, van a insistir en el tema del semáforo. Y lo único que están haciendo es lavarse las manos. Van a insistir, pero no de forma, o no van a ser ellos los que autoricen, sino van a obligar que los alcaldes empiecen a autorizar. Fernando, les dan la bolita a ellos, cuando todo quien ha manejado la pandemia es el gobierno. Quien ha dado las directrices para manejar la pandemia es el gobierno. No han permitido supuestamente que los COEs cantonales adopten decisiones como cerrar las calles o cerrar las vías para que no se movilice la gente entre cantones en la provincia. Han sido ellos. Entonces, Fernando, ¿cómo me puedes tú dar ahora la responsabilidad de decirte sí, yo estoy listo para una apertura?
o no de la ciudad, cuando no tengo datos reales, cuando no tengo protectores de bioseguridad para la gente del hospital, no he preparado las áreas para atender a la gente que se va a contagiar mucho más, no he podido adquirir equipamiento médico para o convocar también a médicos para que me ayuden en esta pandemia. Es decir, falta mucho para lograr aperturar una ciudad con las condiciones no óptimas, pero medianamente necesarias para atender los casos que se nos van a venir. Y es lo que nos está preocupando, porque aparentemente los empresarios van a seguir ahora, malos empresarios, lo digo con todas las letras, insistiendo en abrir, en apurarse. Está pasando en Quito, está pasando en Guayaquil. Y realmente yo no estoy en contra de los empresarios y la gente lo sabe. Pero si hay un apuro, un excesivo apuro. Me pregunto yo, la gente de construcción dicen, por ejemplo, los empresarios de construcción, no hay inconveniente, dice, claro, no, ellos no son los que se van a contagiar. Será el maestro mayor, serán los peones, perdón el término, los albañiles. Y uno termina diciendo, bueno, dicen ellos, las grandes empresas que están haciendo el esfuerzo para pagar sueldos. Mentirosos. ¿Cómo se pagan los sueldos en construcción? Por semana trabajada. Si no trabajaron, no les pagan. Pregúntenles. No les pagan. Pero claro, ¿no? O sea, el problema no es de ellos, entre comillas. Entonces, si dicen que no se van a contagiar sus trabajadores, que ellos trabajan distanciados, qué bueno. Pero entonces, si están tan seguros que no se van a contagiar, contrátenles un seguro de vida, pues. Por lo menos eso. Porque ¿qué va a pasar si un trabajador enferma y muere? Van a decir, qué pena, lo sentimos mucho, se enfermó, murió. No es accidente de trabajo, lo dijo torpemente el Ministerio de Trabajo el día de antier. Y uno dice, es terrible. Imagínense un médico que se contagia y Dios no quiera fallezca. Dicen que no es accidente de trabajo, entonces ¿en dónde se contagió? Pues Fernando, las normas de seguridad tienen que cambiar, las normativas de trabajo tienen que cambiar inmediatamente. En eso ya debería estar trabajando el IES, debería estar trabajando el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con los grandes dirigentes del trabajo que tenemos, ¿no? Los grandes representantes del trabajador que tenemos, que ahora únicamente piensan en que una huelga, una paralización va a hacer cambiar el modo de pensar del gobierno o de actuar del gobierno, o van a conseguir más dinero. O sea, no entiendo la paralización. Segundo, Fernando, el gobierno tomó medidas muy tibias inicialmente, diciendo de que todo se tenía que pagar, incluso los salarios, Fernando. Recuerda que la pandemia más o menos se nos dijo que tenemos que tener cuarentena más o menos por mediados de marzo. Entonces no teníamos dinero para pagar cada uno de los sueldos de las personas, ¿no es cierto? Haciendo un esfuerzo se terminó pagando este salario el mes de marzo, pero también había que pagar el IES, también había que pagar las declaraciones de IVA, de impuesto a la renta. Es decir, el gobierno no tomó medidas precisas. Ahora, por ejemplo, quienes nos están acosando son las tarjetas de crédito, Fernando. Nos dicen que no, como quiera vamos a esperarle 2 meses, pero a partir de este mes, las 2 cuotas que no le cobramos la multa por falta de pago, la multa por gestión de cobro que le ponen, Fernando, eso no nos van a cobrar. Pero en el momento que ya aperturemos, señor Cornejo, usted debe de 3 meses. ¿Qué podemos hacer? Usted puede pagar el 30% de la deuda y refinanciar toda la deuda. Es decir, le voy a pagar intereses sobre el interés porque voy a refinanciarme a otro tiempo, Fernando. Entonces, esas son las medidas. Proteger a la banca, proteger a unas personas, en definitiva, que la banca es la que sigue haciendo mucho dinero en este momento. Las importaciones no han parado de las personas que traen insumos médicos, están pidiendo préstamos para importar este tipo de productos que ahora se están vendiendo desde casa. Entonces, Fernando, las malas decisiones provocan que la gente tenga ese deseo de trabajar, porque definitivamente no hay de dónde más sacar dinero, Fernando, sino de tu trabajo. Tal vez la persona que es empleado público va a poder recibir su dinero, pero debió tomarse la decisión de todos sacrificarnos, tal vez pagarle la mitad del salario un mes, la otra mitad el siguiente. O sea, tenemos que hacer una cadena de favores, Fernando, si no, nos va a complicar la situación económica mucho más. De acuerdo, pero mira, a nivel de escuelas y colegios particulares, la rebaja en algunos lados es del 7% de las pensiones, pero a los profesores les quitan el 25%.
Ahí tiene que actuar con mano dura el Ministerio de Trabajo, con mano dura el Ministerio de Educación. ¿Cómo puede ser posible de que ellos pretendan bajarles el sueldo a los profesores? Si están cobrando las pensiones, si no cobraran las pensiones, si pasara como algún local comercial en donde está cerrado, en donde no puede vender, de acuerdo. Pero simplemente porque me parece, les bajo el 25% del sueldo. Así, porque así. Pero a los padres de familia dice, le bajo el 7%. El 7% correspondía a colación escolar, que obviamente no le están dando pues ahorita. Fernando, vea, si vamos a empezar por reducir los sueldos, deberíamos empezar por aquellos que ganan mucho más. Obvio. Los docentes universitarios se han pronunciado tal vez diciendo que van a hacer algún sacrificio. Los señores rectores de las universidades que ganan valores que a uno hasta le parece chistoso, más allá de $5,000, $6,000 algunos por la antigüedad y por el tiempo de servicio, por los títulos que tienen casi llegan a $8,000 y hasta $10,000, Fernando. Aparte de los privilegios de manejar todo el presupuesto de una universidad, donde algunos vivarachos también hacen de las suyas y meten a su familia a trabajar, a sus amigos, que tampoco lo hacen gratis, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas sabemos y lastimosamente no hay documentos para probarlo. Pero en fin, esas personas no han sido topadas. Los políticos, ¿qué pasó? ¿Por qué no sacan una resolución? Si tanto nos ama el señor alcalde del Cantón Ambato, si los prefectos, los concejales se sacrifican por nosotros, el prefecto, ¿por qué no se rebajan el sueldo, Fernando? ¿Por qué no dicen sí? La provincia de Tungurahua, todo el sector político, vamos a ganar el 50%. ¿Por qué no lo hacen, Fernando? No, ¿no es cierto? Eso no les agrada, no les gusta, pero eso sí, topar el sueldo de un profesor, topar el sueldo de las personas que ganan hasta $1,000, definitivamente no es justo, Fernando. ¿Qué pasa con las empresas públicas que las manejan ellos? Las estaciones de radio del Consejo Provincial y de otras. Imagínate. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo van realmente a sintonizarse con la población? Hemos reclamado a los asambleístas que se bajen el sueldo, que son vagos, que tienen 6 asesores, pero no vemos lo cerquita, ¿no? ¿Qué pasa con los concejales? También tienen asesores, pues, Fernando. ¿Cuál ha sido su actividad como concejal? ¿Qué han aportado? ¿Qué ideas han aportado para esta pandemia? ¿Qué situación han peleado dentro del Consejo? ¿Qué hemos peleado? La apertura o no del mercado mayorista. ¿Qué hemos peleado? Que se haga o no se haga una ordenanza para ponerse tapabocas, guantes. ¿Qué estamos peleando ahorita? ¿Qué hacemos con aquellos infractores que no cumplen con la ley? Entonces, Fernando, así no podemos trabajar. Tenemos que tener representantes que generen ideas, representantes que realmente digan que van a pelear por nosotros o que van a hacer actividades en beneficio de la población. Hoy es el momento de demostrarlo. Señor alcalde, súmese a los demás. Bájese el sueldo al 50% y automáticamente también los concejales van a bajar su sueldo. Eso se vería con buenos ojos y no se estaría haciendo politiquería hasta cierto punto. Pero, señor alcalde, al menos se demostraría que están queriendo cambiar las cosas. Me quedo pensando en la situación grave que vive el país, la situación sanitaria, la situación económica, pero todo el mundo habla sobre la entrevista de Rincón con Juan Sebastián Roldán. ¿Qué tan importante fue? Me quedo pensando en esos temas. Insultos, esta vida y la otra, contra Fernando del Rincón. Ayer nomás le aplaudían cuando hacía una buena entrevista a Correa y lo frenaba un poco. Pero ahora ese mismo periodismo les parece malo. ¿Qué mismo es lo que nos está pasando? Pues no. Fernando, mi apreciación personal, yo lo he visto por tres ocasiones, tratando de ver la actitud del señor Rincón, su indignación supuestamente por lo que nos pasa a los ecuatorianos, que el señor Rincón dice que le están llamando muchos ecuatorianos a pedir que les ayude. Bueno, pues, si tanto nos ama, si tanto nos quiere, venga a pasear un ratito en Guayaquil, pues. Venga a pasear, venga a ver que si es que definitivamente nuestros médicos no dan atención porque no tienen solamente los insumos, también porque no tienen la capacidad física, Fernando. No es que se trata de coger un paciente, ponerlo, entubarlo y dejarlo ahí, no, se trata de atenderlo, de estar pendiente de él, ver que la temperatura no suba, tratar de medicarlo. O sea, no es cuestión de decir hay 100 médicos y vamos a poder atender 100 pacientes, no es así, Fernando. Tú sabes
que también se necesita de las señoritas enfermeras, que tienen que estar ahí administrando los medicamentos a los enfermos. Necesitamos una serie de cosas que lastimosamente no solo nuestro país, sino muchos países no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque nunca ha pasado esto, porque hay un virus que actúa definitivamente sin dar rastros de cuándo está infectado la persona. Nos detecta o permite este síntoma ya cuando tú casi no tienes un chance de curarte, si cabe el término, porque tienes 7, 8 días para poder afrontar ya la parte grave de esa enfermedad. Por lo tanto, ese es el mayor problema que tenemos, Fernando, un virus silencioso, alguien que nos ataca sin tener ninguna pista de cuáles son o dónde está ubicado. No tenemos la respuesta a un medicamento, y la actitud del señor Rincón es como que humanamente el país no quisiera hacer nada, como que por decisión y por tener la varita mágica de ser presidente tú puedes decir: este momento no se muere nadie, o este momento destino $2 millones y la pandemia se detiene. Y eso no es así. Pero el problema principal, mi querido Livio, es que sí tenemos un gobierno ineficiente. Es que sí tenemos un gobierno ineficiente y nadie le dice. Y el gobierno piensa que está haciendo lo mejor. Yo leo a Juan Sebastián Roldán en una entrevista con Carlos Vera, en que dice que Guayaquil ha cambiado, que ya la situación ha cambiado en Guayaquil, pero no gracias a ellos, pues. ¿Qué hizo el gobierno para que cambie la situación en Guayaquil? ¿Qué hizo el gobierno? La respuesta es visitar los hospitales. Con eso ya se soluciona el problema. ¿Qué hizo el gobierno? Si la mayoría de las pruebas las han traído Lazo, Nebot, la propia Viteri que ha comprado. ¿Qué hizo el gobierno? Nombrar a Jorge Guátez para que resuelva el problema de los cadáveres. ¿Y quién puso los frigoríficos? ¿Y quién pone los cementerios? ¿Y quién está poniendo los ataúdes? Y uno termina diciendo, bueno, y así el señor Roldán dice que son ellos. Yo no confío en Roldán, no confío en ellos, porque el señor Roldán fue el secretario anticorrupción del régimen de Correa, pues. Efectivamente. Soberbio y prepotente como Correa, llega bravo, y obviamente también se topa con un periodista que no es un periodista ecuatoriano, donde están acostumbrados ellos a dar órdenes, a determinar qué le preguntan, cuándo le preguntan y cómo le preguntan. Esa es la diferencia. ¿Y para qué piden entonces una reunión? Dice el señor Roldán que él representa al presidente de la República. ¿Quién le dio ese nombramiento? Él es secretario. O sea, si van a enviar un representante del país y no puede ser el presidente de la República, ahí está el vicepresidente. Y estoy convencido que con él no hubiera habido el problema que hubo, pues, ¿no? Fernando, yo creo que al señor Rincón se le está yendo de las manos, o sea, su carácter. Tú eres un periodista directo, pero no tienes en ningún momento que ser agresivo, o demostrar esa agresividad, o decir, yo te estoy defendiendo por eso. No, Fernando, las cosas las conocemos perfectamente. Y lo peor es que este señor del Rincón está dándonos la peor imagen de nuestro país. Tanto que él nos pone a ejemplo y al mismo nivel de Italia, de España. Tú, cuando entrevistas al primer ministro de Inglaterra, ¿tú le tomarías y le tratarías como le trató el señor Rincón a Roldán? No, ¿por qué? Porque hay formas de hacerlo, Fernando, y lo que se quiere hacer tanto es espectáculo el uno como el otro, y por lo tanto no sacamos conclusiones de una entrevista, Fernando. Eso es lo que uno tiene que tratar de hacer en una entrevista, que la gente saque conclusiones buenas o malas y no demostrar qué tan buen periodista soy. ¿Es que acaso el señor Rincón demostró de que el dinero está siendo mal usado? Posiblemente lo está, Fernando. ¿Que hay negociados? También posiblemente lo hay. Esa sería una labor investigativa para que el pueblo realmente reaccione de lo que está pasando. Ahora todos nos descuidamos en que no estuvimos preparados para la pandemia, pero también cuánto se está haciendo, ¿no es cierto? Ahora queremos comprar pruebas de coronavirus cuando todo el mundo quiere comprar pruebas de coronavirus. Ahora queremos comprar mascarillas cuando todo el mundo quiere comprar mascarillas. Fernando, la solución es tan simple. Compre la maquinaria de las mascarillas. ¿Dónde está una buena acción? Una acción efectiva. Si queremos nosotros que haya mascarillas en todo Tungurahua, pónganse de acuerdo todos los alcaldes y el prefecto, compren 2 máquinas para hacer mascarillas, Fernando, y tienen 1.800 mascarillas día. ¿Cuál es el inconveniente, Fernando? Y a mejor precio. Obviamente. No se toman este tipo de decisiones, y ese sí es un error de inoperancia, Fernando. Eso nos está preocupando. Más aún cuando escuchamos al doctor Viteri
Leonardo Viteri, el día de ayer, ha sido varias veces alcalde, fue asambleísta, etcétera, y él dice que él estima que luego de la pandemia habrán 100.000 muertos. 100.000 muertos en Ecuador. O sea, estamos muy lejos de la solución. Sí, Fernando, pero qué bueno es criticar. ¿Qué te parece si los exalcaldes, por ejemplo, de cada uno de los cantones, más allá de que los convoque o no el señor alcalde actual, se reúnen y comienzan a dar medidas? Segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando aprobamos una constitución? Permitimos que todo se centralice, que el gobierno maneje todo, por eso se sienten atados de pies y manos y no hacemos nada contra eso. O sea, tenemos que comenzar a cambiar las leyes inmediatamente en época de emergencia, Fernando, para ahí poder tomar decisiones y acciones. Si no se hace cambios en estas leyes, definitivamente se van a escudar en esto los políticos y esta es la incapacidad que vemos, Fernando. El propio COE. ¿Quiénes integran el COE? Solo funcionarios del Ejecutivo, pero la responsabilidad la echan después a los alcaldes, pues, ¿o no? Efectivamente. Con la decisión, por ejemplo, de nombrar agentes de tránsito, ¿cuántos policías han dejado de contratar o de tener todo un país? ¿Cuántos agentes tenemos? Nosotros creo que llegamos a 200 agentes, Fernando. Sí. ¿Podemos controlar la ciudad? Imposible. ¿Cuántos agentes municipales tenemos, Fernando? No creo que llegamos ni a 80. ¿Podemos controlar así la informalidad? Imposible, Fernando. 52 agentes de control ciudadano, es decir, policías municipales. ¿No es cierto? Y antes había un poco más, Fernando. ¿Qué pasó en la administración anterior? No se contrató personal para eso, Fernando. Y si hasta ahora tampoco se lo hace, Fernando, y ahora es imposible porque estamos en emergencia que tú contrates personal, pues, ¿no es cierto? Entonces son cosas que no se han venido cumpliendo. Es decir, tenemos administradores, pésimos administradores que no ven el crecimiento de una ciudad, Fernando, no proyectan a una ciudad hacia el futuro. Ese es el problema que tenemos como administradores. Y recuerda, ¿quiénes están ahora de alcaldes, Fernando? ¿Tienen la capacidad suficiente? No, dice, no, es que el señor andaba de candidato montado en un burrito y es del pueblo, ¿no es cierto? Pero no vieron capacidad, cómo fue esta persona en su vida privada, qué éxitos tuvo, cuántas empresas hizo, qué capacidad administrativa tiene. No, el más popular. Tenemos hasta cantantes de alcaldes, mi estimado Fernando. Futbolistas o exfutbolistas. Y uno termina diciendo, bueno, el pueblo tiene lo que merece, lo que elige, lo que quiere. Pero la situación grave es que en casos como estos se necesita otro tipo de personas, con otro tipo de preparación, que es uno de los mayores problemas, ¿Qué hacemos en este instante? ¿Cómo se corrige en este momento? Aparentemente es imposible, pero creo que el pueblo tiene que estar junto a sus autoridades para exigirles y orientarles qué es lo que se necesita. Fernando, en este momento se necesita ideas. He venido diciendo constantemente, señores, adquieran una máquina de mascarillas. No lo hacen, Fernando. Señores, no desperdicien el cloro. Tenemos que a trabajar y actuar sobre los lugares de asentamientos inmediatamente. A la gente hay que exigirle medidas de bioseguridad, informarle a la gente que es la contaminación cruzada, comenzar a hacer campañas informativas. Están ideas, Fernando, pero ¿quién los ejecuta? Nadie. Y ese es uno de los problemas. Y el tema que viene después, que también tienen que preverlo. ¿Cómo voy a ayudar a los comerciantes, a la pequeña empresa, a los artesanos? Guayaquil tiene una alcaldesa que pone $50 millones para préstamos y para buscar dar ayuda para sostener las empresas, no otra cosa. Efectivamente, Fernando, aquí no se dice nada, absolutamente nada, se dice únicamente que van a tratar de dar ayudas, canastillas para la gente, pero ¿qué vamos a hacer con el comercio formal, Fernando? ¿Qué vamos a hacer con la informalidad que van a hacer y que está cambiando este momento en todo el país y en la ciudad de Ambato mucho más? ¿Cómo vamos a controlar las ventas por Facebook, por Internet, que la gente vende las cosas sin registro sanitario, que venden sin facturación? Es decir, hacen negocios pequeñitos que también quiebran a las industrias formales, Fernando. Hay que tomar medidas y acciones. ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde está la Cámara de la Producción? Para comenzar ya a hablar con el Ejecutivo y enviar ya algunas medidas que deben tomarse inmediatamente. ¿Dónde está
reuniéndose la Cámara de Comercio para que su gente, aquellos que pagamos arriendo, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a poner un límite y un corto a los cargos de arrendamiento extremadamente altos que se paguen en la ciudad de Ambato? Hay que ponernos de acuerdo de alguna manera para comenzar a trabajar todos y que todos suframos los efectos de esta pandemia, no solamente algunos, Fernando. Básico aquello. Ahora que hablas sobre el tema, me decían, mire, es necesario que algunas empresas claves empiecen ya a trabajar. Y me mencionaban una que se ubica en la calle Martínez y Juan Benigno Vela. Dice, mire, es una empresa clave porque vende insumos artesanales, telas, cueros, material de zapatería, material de talabartería, ese material para hacer muebles, etcétera, etcétera. Me dice, es básico. Porque me decía una señora, me dice, yo confecciono, pero ahora no me van a mandar a hacer vestidos. No voy a poder hacerlo, pero sí puedo hacer mascarillas. Y necesito que se me vendan los insumos. Y me puse a pensar en el tema de los zapateritos. El zapaterito puede hacer el calzado en la casa, y de hecho lo hace, la mayoría de ellos lo hacen. Y pueden utilizar el WhatsApp, el Internet, el Facebook, para promocionar sus productos y venderlos desde su casa. Entonces, démosles las facilidades para que este tipo de almacenes funcionen. Me decía la señora, dice, que sea como el supermercado. La gente llega, compra y se va a su casa. Aquí pretendemos lo mismo, llegar, comprar lo que necesitamos, irnos a la casa para poder trabajar y producir desde la casa. Ellos no hacen teletrabajo, pero ellos sí pueden producir en su casa. Y creo que este tipo de almacenes que son clave, son 7 pisos de diferentes productos, sí tienen que estar abiertos o tiene que dárseles una posibilidad para que se pueda, a través de la televenta, si es que es posible, movilizar toda la economía de tantos artesanos que tenemos aquí en la provincia. Efectivamente, Fernando, o sea, ese es lo que tenemos que comenzar a dialogar y tenemos que comenzar a conversar, o sea, tenemos que reunirnos no solamente con los grandes productores, sino también pensar en el pequeñito, Fernando, aquel que no vive de un sueldo, aquel que ni siquiera termina siendo una carga para el gobierno porque se abastece él mismo, ¿no es cierto? Los trabajadores independientes formales, Fernando, porque si no ayudamos a la formalidad, en un momento determinado todos vamos a convertirnos en informales porque no vamos a tener y no vamos a querer pagar impuestos en un país, en una ciudad que no nos da ninguna garantía para nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que comenzar a pensar en ello, tenemos que comenzar a dialogar entre nosotros, Fernando, que tenemos que manejar las redes sociales, tenemos que comenzar a manejar el distanciamiento. No podemos tampoco como almacén tener una fila de personas fuera de nuestro local, Fernando, porque quieras o no, así estoy separado por 1,5 metros, 2 metros. Una cosa es tener una cola de 5 personas, pero ya luego tienes cuadras de personas esperando para ser atendidos. Tenemos que ser mucho más eficientes y ahí es donde yo te digo que tenemos que comenzar a cambiar totalmente nuestra forma de negociación tradicional, comenzar a ser más eficientes, comenzar a darle solución a este problema, Fernando. Si no lo hacemos, definitivamente no va a poder arrancar la ciudad de buena manera. Y lo único que vamos a encontrar, una vez que aperturemos, sea en naranja o en verde, el incremento de casos de contagio. Y esos son los temas que nos tienen que preocupar, y nos tienen que preocupar grandemente, y buscar soluciones. Mira, el presidente envía una ley emergente a la Asamblea, con la que pretende meternos la mano en el bolsillo. La Asamblea dice que aprueba la ley en primera instancia, pero con un 70% de cambio. O sea, cambiaron la ley. ¿Y qué significa esto? ¿Qué va a pasar? Fernando, el que haya un impuesto al patrimonio que tenemos, de una casa, un departamento, y para mí fue novedad ayer, al menos ahí estuvo el señor Callejas para decir que eso era injusto, ¿no es cierto? Y es ilegal además, es ilegal porque sí, ya eso está pagado los impuestos. Efectivamente, pero fíjate, recién nos enteramos, eso no nos dijeron en cadena nacional, o yo no estuve cuando nos dijeron eso en cadena nacional. Esa es reforma hecha en asamblea, no constaba en el proyecto original. Ya, y dime, ¿quiénes son los asambleístas? ¿Quiénes son? O sea, ¿tienen empresa los asambleístas? No. No, algunos han sido profesores,
¿no es cierto? Han recibido un salario. ¿Ellos han hecho inversiones, Fernando? No, si para ellos lo mejor que les ha pasado en su vida es ganar $6,000 y tener poder, Fernando. Por lo tanto, ¿qué saben ellos de cómo generar un centavo, no es cierto? Nada, políticamente llegaron ahí, invirtieron su plata en la política o simplemente se pegaron a un líder que los arrastró, ¿no es cierto?, por su popularidad. Entonces, Fernando, como yo siempre he dicho, estábamos dejando que los políticos que no saben nada manejen nuestro dinero y así no vamos a ninguna parte. ¿Dónde están el consorcio de cámaras? ¿Dónde están FedEx? ¿Por dónde están todo el conjunto de empresarios? Para decir, hey, señores, un momentito, nosotros queremos que nos aprueben esta ley, pero hagan leyes para todos, no solamente en beneficio de las grandes empresas. ¿Dónde está la banca, Fernando? ¿Por qué no se toman decisiones que bajen el interés? No quieren bajar el interés, que se aperture para la banca extranjera en este momento de pandemia inmediatamente, Fernando, como ley prioritaria, para ver si no vienen otras empresas, otros bancos, a darnos préstamos al 2 y al 3% que está en este momento en Estados Unidos para la reactivación económica de sus empresas y de sus ciudadanos. Ayer escuchaba a Antonio Acosta. Antonio Acosta reconoce que la ganancia el año anterior rondó con facilidad los 250 millones o los 500 millones de dólares de su banco. Y decía que en este año han ganado 20 millones en primera instancia, en un mes 10 millones en el otro, y en este último realmente no va a haber ganancia. Y que no les preocupa. Y no les preocupa, dice, y es claro, con ese nivel de ingresos no puede preocupar. Cuando está parada la economía no se puede pedir que haya más dinero, pues, ¿no? Y Fernando, son empresas que ganan miles de millones como utilidad y ni siquiera esa utilidad va para los trabajadores. De alguna manera tienen leyes en las cuales si una empresa genera tanto dinero, el 15%, no sé si les llegará a todos o tantos funcionarios, ahí sí aparecen gastos. Pero Fernando, el banco nos cobra todo. El banco nos cobra todo. Recuerda que cuando nos mandaban la hojita impresa de nuestro estado de cuenta nos descontaban $1.50. Señor, si usted pide su estado de cuenta por internet o a su mail, no le cobraremos absolutamente nada. Las cosas han cambiado y ahora te cobran $1.50 porque el servicio de internet cuesta, porque la contabilidad cuesta. Fernando, te cobran todo. Cuando te hacen una llamada, cuando te atrasaste 2 días a pagar la tarjeta de crédito, te cobran $7.50, Fernando. Algunos, ¿por qué? Por trámite de cobro. Más el interés de mora, que tú no sabes y yo no me explico cómo lo cobran, pero salen millones de dinero ahí cuando tú te atrasaste y no pagaste un mes. Fernando, el interés siquiera se eleva al 20% en un mes, cuando tú hiciste o contrataste a un interés del 16% al año, es decir, al menos del 1% anual o un poquito más del 1% al mes, Fernando. Terrible cosas que no nos entendemos, ¿no? Pero ¿cómo no va a ser la banca tan rica cuando no le meten la mano, cuando son aquellos que dan dinero en las campañas para que salgan los presidentes ahí, pues, Fernando? Y ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, que no hay cambio. Y claro, la explicación de Antonio Acosta era de que él no decide, sino que la junta monetaria, bancaria, no sé, son los que deciden. Es decir, el gobierno es el que decide el tema del valor de los intereses. Fernando, qué buen negocio, fíjate. Cuando tú vas a tener una póliza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? A ti te dicen, sí, señor, le vamos a dar, porque usted es nuestro buen cliente, le vamos a pagar el 5% al año. Si nos deposita de tanto, le vamos a pagar el 5.5 si nos deposita tanto al año. El 5.5, cuando ellos, Fernando, te están entregando a un interés del 16%, más del seguro que tienes que contratar con una empresa que ellos tienen, que pertenece a la mismo banco o a la misma parte corporativa, ¿no es cierto? El famoso seguro de vida, que el seguro de desgravamen que se llama, Fernando, que también te sacan la cabeza. Entonces, cuando vas a comprar un vehículo, también te hacen adquirir el famoso seguro por 1 o 2 años, más del Hunter, más del o sea, Fernando, ¿cuándo detienes esto? ¿Cuándo realmente hay alguien que pelee por el consumidor? Que cuando tú compras un carro, al menos te garantice que ese carro sea bueno, Fernando. O cuando tú hagas un préstamo, realmente te vayan a cobrar lo que dicen, que por el retraso, que la banca nunca ha sido topada, Fernando. Y la única manera de toparla es cuando ingrese banca extranjera a trabajar y a operar en el país. Pero vivimos en un país donde las cosas no funcionan, donde el gobierno funciona en favor de algunas empresas, de la propia banca, etcétera, y donde los sindicalistas están en otro siglo.
donde no terminan de entender lo que pasa. Están en otro siglo los sindicalistas. Y eso es uno de los temas que nos preocupa. Y ya anuncian una paralización, imagínate. Para mañana van a hacer una paralización, dicen, respetando la distancia. Van a estar los sindicalistas, el sector indígena y los maestros, entre comillas, es decir, el MPD. Oye... No se entiende, te das cuenta, o sea, ¿qué clase de dirigentes políticos tenemos? Bueno, no nos olvidamos que hay elecciones ya mismo, entonces hay que hacer relajo, hay que hacernos ver como los que defendemos al pueblo, pero Fernando, a ver, ¿qué paralicen? Pues, o sea, más paralizados no podemos estar, Fernando. O sea, realmente el COVID-19 no ha hecho escándalo, nada, pero si te portas mal te puedes morir, nada más es lo que ha dicho COVID-19. Yo no veo que haya manera de reactivar un poco este país si no ponemos todos de parte, Fernando. Si todos de alguna manera renunciamos a algo, podemos sacar adelante este país. Por eso te digo, esto va a ser la cadena de favores la que va a permitir que un país salga adelante, Fernando. Es decir, yo le debo algo a alguien y yo tengo que pagarle a ese alguien algo, ¿no es cierto? Y hacer algo por ese alguien. Si no hago eso, Fernando, aquí va a sobrevivir el más rico, Fernando, el que tenga posibilidades. O sea, no el que tenga más capacidad, sino el que tenga más posibilidades económicas es el que va a sobrevivir, Fernando, económicamente. Y ese es el tema que tenemos que entenderlo, que es la única forma de salir adelante, el momento en que empecemos a poner las cosas en orden, que no lo estamos haciendo y que nos está preocupando. Reitero, ¿hasta cuándo aguantamos temas como aquello de que el IES pasa a ser estatal? ¿Cómo así va a ser estatal? ¿Por qué va a ser estatal? Explíquennos, pero esto forma parte de estas leyes que enviaron. Fernando, que nos paguen todo lo que hemos invertido los accionistas, los socios, que somos todos los trabajadores del país, pues Fernando. No solo los trabajadores, sino también los dueños de empresas, que también ahora aportamos también, pues tenemos que aportar, pues Fernando, ¿sí o no? Así es. Que nos den mejor servicio, pues entonces que nos devuelva la plata que les prestaron al Estado, pues Fernando. ¿O no es así? Cuando vino Correa y les hizo invertir en bonos, Fernando. Entonces, ¿qué vamos a permitir que nos quiten el IES así de simple por una ley, Fernando? ¿Dónde están todos los asambleístas? ¿Dónde están los grandes cerebros de nuestro país que están en asamblea, Fernando? ¿O no entienden lo que va a pasar? Se acabó y se destruyó toda la cadena de salud pública que teníamos con una nueva novelería, Fernando, que hizo el gobierno para disimular el dinero que se estaban robando. Y ahora que son incapaces de mantenerlo o que no hay dinero, definitivamente hay que llevarse lo poco que financiamos todos los ecuatorianos. Eso es lo que están haciendo, Fernando. Y sigo insistiendo en el tema de la corrupción. Mira, el proyecto minero Yurimagua, tras el cual está Juan Sebastián Roldán. Decía Fernando Villavicencio que ellos hicieron una investigación y que el presidente les convocó hace unos 15 días más o menos. Pidió los documentos y papeles y dijo que él no va a permitir que se firme aquello. No se ha firmado, es verdad, no se ha firmado. Pero el proyecto sigue allí, pues, sigue vigente. Es decir, están esperando que alguien se descuide para firmar. Y eso no es las cosas. Están ahí, pues, ¿no? Sigue Sebastián ahí también, ¿no? Que es uno de los que está acusado, que está el papá o el tío. O sea, el papá en la Embajada de España. Imagínate. La corrupción presente en todos los lados y Lenin no lo quiere ver. Recordemos al señor del IES, ¿no? Y las mascarillas de 12 millones. Ahora es ministro en el MIES. O sea, esto es gracioso, es como que no existiera gente buena, gente positiva en el país y se recurre a los mismos que fueron colaboradores del gobierno de Correa. Y ahora es chistoso ver a los seguidores de Correa en contra de sus propios amigos, hermano, como que no supiéramos los ciudadanos de que ellos formaban parte de Alianza País también, ¿no? Se dice, no, que Lenín Moreno es ahora el gran traidor. ¿Qué querían? ¿Que siga actuando como Correa? ¿Que siga manteniendo las mafias? ¿Que ahora no están robando los mismos, que están haciendo lo otros, Fernando? ¿Eso les molesta? Entonces, Fernando, este país no está cambiando, este país estamos llenos de gente que habla de izquierda, porque creen que en la izquierda, cuando tengamos un gobierno de izquierda, no va a haber ladrones, que va a haber todo el dinero del mundo, que va a haber trabajo para todo el mundo. Mentira, Fernando, esa es la peor mentira que existe. Solamente un gobierno que sea honesto y que nos permita invertir dinero va a volver a un país próspero, Fernando. Mira,
hemos tenido en los últimos 50 años. Prácticamente solo gobiernos de izquierda. Solo gobiernos de izquierda. El único gobierno de derecha, si es que se puede llamar de derecha, fue Febres Cordero, de 1982 a 1986. El único gobierno. El resto fueron gobiernos de izquierda. Y mira cómo está el país. Mira cómo está el país. Entonces... Sí, fíjate que es desastroso, Fernando, cómo no se entiende la economía, ¿no es cierto? Muchos decimos es que no se puede ahorrar, Fernando. Si tú pudieras, como caso, como familia, de todos los salarios, de todo el dinero que se recibe, pudieras tener la certeza de guardar al menos $100 mensuales, que bien nos hubiesen hecho en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Pero como aquí hay sectores que se privilegian, Fernando, es imposible. O sea, es imposible decirle a la gente, por favor, tratemos de ahorrar. Porque tú no ahorras en un banco porque no te pagan el interés que corresponde o que tú estás esperando. Prefieres tú salir de paseo, gastar en la tarjeta y mantener a la tarjeta. ¿Por qué? Porque tienes que mantener el estatus, porque tienes que decir a la gente que eres exitoso. Este es el problema de nuestro país, Fernando. Y el problema de los fake news, las mentiras. Miren, a través de Facebook veo que alguien puso a correr en redes sociales que podría venir un crack económico y que saquen su dinero de los bancos. Ni se les ocurra. Eso puede quebrar a los bancos. Realmente eso no es lógico, no es normal. Esto es parte de la campaña de Correa. No pueden caer los bancos. El presupuesto de ellos para este año eran $12,000 millones para invertirlos en Ecuador. Antes del COVID. Estando el COVID, con más razón, pues porque la economía se ha paralizado. Entonces no hay ninguna posibilidad de que algo como esto pase. Si el problema del COVID fuera solo en Ecuador, diríamos, como se paró el país, el banquero va a llevar la plata a Colombia, a Perú, a Estados Unidos, a Panamá, a invertirla allí. No, la paralización es a nivel del mundo y nadie va a sacar la plata porque de alguna manera tiene garantía aquí, pues. Y la mejor garantía es el dólar. O sea, así de simple. No estamos en 1999. Dejen de creer en mentiras, por favor, dejen de creer en mentiras que le hacen mucho daño al país. Dato certero me lo dijo la novia del amigo, del amante, del por aquí, de por acá, de por allá. O sea, basta de todos estos temas, pues. El edecán del ministro, un policía que es mi amigo, pero que está en las cúpulas de los Fernando, estos son los famosos fake news y es lo que ha hecho mucho daño a este país. O sea, todo el mundo somos rencorosos, todo el mundo creemos que la solución está en destruir el país, en que venga la izquierda. Bueno, pues si quieren que vayamos a un país de izquierda, habremos unos que entran y otros que vamos a salir por la otra puerta, pues Fernando, porque no vamos a trabajar para nadie, ¿no es cierto? Si las condiciones no son óptimas para la empresa, no son óptimas para que tú generes utilidad con el dinero que estás invirtiendo, definitivamente habrá muchos capitales que se irán. ¿A dónde? Posiblemente a Perú, posiblemente a Colombia, donde existen muchos más beneficios para la persona que invierte dinero en ese país que aquí en el Pero eso es lo que todo necesitamos, Lirio, eso es lo que estamos necesitando. Requerimos sacar a estos gobiernos de izquierda inútiles, ineficientes, incapaces, mediocres que han quebrado el país y pensar en gobiernos de gente progresista, de gente de éxito, no más ladrones a los cargos, porque lo que van a hacer es a robar. El que tiene dinero no necesita robarle al Estado. Y tenemos que empezar a cambiar, porque hay buenos empresarios, hay buenos industriales, hay buenos banqueros, hay buenos políticos, pero estamos eligiendo siempre a los malos. Ejemplos, te pongo un ejemplo, el país no tiene dinero y nos quieren meter la mano en el bolsillo. El país no tiene dinero, pero se va a regalar $1 millón a los artistas. Y al mismo tiempo te cuento, las clínicas de diálisis van a cerrar. Tienen una cuenta de $100 millones con el Estado, desde hace un año no ha pagado. Y están a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque para hacer las diálisis necesitan comprar insumos, necesitan comprar hierro, necesitan comprar una cadena de fármacos que son los que se ocupan. Y están endeudados y no pueden pagar porque el Estado no les paga a su vez. Van a cerrar las clínicas de diálisis. Hay 600 personas que están a punto de morir por este tema. Pero el Estado no, pues el Estado sigue regalando dinero a los cantantes. Pusimos el grito en el cielo cuando Juan Fernando Velasco
iba a invertir $42,000. Invertirlo decía él, ¿no? Nosotros decíamos que iba a malgastar $42,000 dando a los artistas. Ahora Moreno nos anuncia que va a darles $1 millón. En primera instancia, porque dice que va a haber una segunda instancia. ¿Y cuándo nos ayudan, Fernando, a los comerciantes honestos? ¿Cuándo nos ayuda a los comerciantes que tenemos que pagar impuestos, aquellos que tenemos que mantener 1, 2 familias a nuestros hogares? ¿Cuándo nos ayudan al trabajador independiente que no le ha estado pidiendo al gobierno que le dé ideas para salir adelante? ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo nos ayudan a los medios de comunicación que nos ocupan cuando quieren y que están todos los días dando cadenas? A los medios honestos me refiero. Sí, imagínate, ahora una persona se pone una cámara, un teléfono y ya tiene un noticiero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué garantías hay de trabajo aquí, Fernando? ¿Qué garantías podemos? Cuando quieren que se cobre impuestos sobre esa labor, sobre esa tarea, no, es que nosotros no hacemos con fines de lucro. Bueno, demuéstrenlo. Hay personas que hacen este tipo de eventos, que hacen este tipo de noticiarios y se les ve que tienen auspiciantes, ¿no es cierto? ¿Dónde está la facturación de eso? ¿Dónde está el señor que vende por Facebook, que vende en este momento, pongo como ejemplo, geles, cloro, que vende pediluvios, que vende una serie de cosas? ¿Dónde está el SRI de ese señor? ¿Dónde está su SRI? ¿Dónde está su RUS? ¿Dónde está su RICE, señor? Para que pague sobre los bienes que usted está vendiendo. No es que soy informal, señor. Todos tenemos que entrar a la formalidad hasta la persona que vende en la calle, Fernando. Caso contrario, no vamos únicamente a esperar que aquel que tenga un almacén pague los impuestos. No podemos pocos jalar todo un barco, Fernando. Y ese es uno de los temas. Y no me quiero olvidar de algo. Mira, la alcaldesa de Guayaquil, a la que muchos critican por ser de derecha y por ser exitosa, entre comillas, pues simplemente, o por decir de más, por haber dicho que la pandemia cayó como una bomba atómica, como la bomba de Hiroshima, que Guayaquil ha tenido que sufrir un embate tan duro como Esparta. Son formas de hablar. Si ella quiere decir así, que los diga. ¿Cuál es el problema? Lo importante es que ella está trabajando, pues. Miren el tema de las personas con diálisis. Ella pone y asigna médicos y asigna valores a clínicas para atender a la gente. Que no tiene la potestad de salud, pero le está dando, pues, y está defendiendo al pueblo. Es que no hay que decir yo no tengo esta potestad. Hay que hacer las cosas, hay que defender al pueblo. ¿Te imaginas tú y ciudadanos qué pasaría si tuviéramos un alcalde de esa categoría? Que tuviera la posibilidad de tomar decisión directa sobre el presupuesto, Fernando. En este momento, como te decía, están haciendo un contrato de $3 millones. ¿Qué te parece si esos $3 millones se invertirían en traer maquinaria para hacer mascarillas, se invertiría en traer los reactivos para hacer las pruebas de COVID-19, se invertiría en contratar personal adicional para que ayude en el hospital, se invertiría en llevar a cabo campañas de información, se invertiría en proceder a hacer que todos los mercados fueran o tuvieran todo lo que se necesita para bioseguridad. Es decir, imagínate lo que pasaría si todos nuestros alcaldes fueran tan eficientes y pudieran disponer del dinero para afrontar la pandemia, Fernando. Sería otra cosa. Pero mira, yo quiero seguir creyendo, pese a que es una noticia de Fernando Villavicencio y a Fernando le creo al 100%, quiero seguir pensando que no debe haber firmado el alcalde. Quiero creer eso. ¿Sabes por qué? Porque sería terrible. Porque el firmar el contrato hay que pagar el 50%. 50% para hacer una obra que se hará ¿cuándo? ¿Cuándo? Si no se puede trabajar en este instante. O ellos iban a trabajar. De lo que yo tengo conocimiento, Fernando, está ya firmado el contrato, pero no se le ha dado un solo centavo al señor contratista. Eso es lo que yo sé y lo que me informaron de fuente fidedigna, Fernando. Yo también espero que no se haya gastado el dinero de esa manera, porque puede ser legal, Fernando. Digamos que es legal, que está dentro del término legal, pero moralmente, Fernando, ¿está bien hacerlo en este momento de crisis? No. Yo creo que no es cierto. No, dice, pero se va a generar empleo. ¿En qué momento, cómo, cuándo y dónde? Lo primero que tengo que para hacer o generar empleo, tengo que tener a la gente viva, pues, Fernando. Si no, ¿a quién voy a dar trabajo? ¿No te parece? Se nos quedan muchos temas, lamentablemente. El tiempo es nuestro peor enemigo. Livio, como siempre, un placer. Muchas gracias por participar con nosotros en este diálogo. Fernando, muchísimas gracias y un buen día para todos. Buen día también. Es colosal la